En esta oportunidad vamos a hablarles sobre las propiedades físicas y químicas de los explosivos. Eh, para ello, primero hablamos sobre la clasificación de los explosivos. Bueno, en general, los explosivos se clasifican en explosivos físicos, químicos y nucleares. En este caso vamos a hablar sobre explosivos químicos. Eh, de acuerdo a varios autores, se clasifican de acuerdo a la sensitividad en explosivos superiores y en explosivos inferiores. Bueno, los explosivos superiores también se llaman los explosivos de altos explosivos o detonantes. Esto debido a que su rapidez de detonación o su BOD es superior a los 2000 metros por segundo, llegando hasta los 7000 metros por segundo. Y los explosivos inferiores o los explosivos lentos o deflagrantes son los explosivos que tienen un BOD menor a los 2000 metros por segundo. En esta lámina vemos la clasificación de los explosivos superiores que se usan en minería y construcción, la cual se clasifica en primarios y secundarios. A los primarios se les denomina iniciadores porque son altamente sensibles, iniciarse inclusive a los agentes físicos como golpes. Secundarios son los explosivos netamente rompedores de roca, requieren de los explosivos primarios para detonar eficientemente, en este caso, ¿no? En esta lámina vemos los explosivos primarios, por ejemplo, los detonadores, las pentolitas, el cordón detonante, la ácida de plomo, ¿no? El ácida del mercurio también. En los explosivos secundarios podemos designar a los anfos, anfos pesados, emulsiones. En este caso serían las dinamitas y los agentes explosivos, ¿no? En esta gráfica de taladro vemos la columna explosiva, que es el explosivo secundario o rompedor, y el iniciador o detonador, que son los explosivos primarios. Propiedades físicas y químicas de los explosivos. En este caso vamos a hablar sobre la densidad, luego sobre la velocidad de detonación, la presión de detonación, la presión de barreno, la potencia o energía, sensibilidad, estabilidad química, balance de oxígeno, resistencia al agua, impedancia y generación de gases. ¿A qué se refiere con densidad? Es el peso específico expresado en gramos por centímetro cúbico. No, densidad es masa sobre volumen. En este caso, a mayor densidad tiene mayor concentración de energía. La velocidad de detonación es la velocidad en la que viaja la onda de choque a través de la masa explosiva, ¿no? La presión de detonación es la presión que ejerce la onda de choque delante de la zona de reacción primaria. En este caso, zona de reacción es toda la reacción que se realiza delante de la zona primaria. Esta presión es liberada instantáneamente, ¿no? Produciendo el quebrantamiento del material con lo que está en contacto, ¿no? Luego de esta presión se realiza el desplazamiento de todo el material fragmentado, ¿no? También se denomina brisance o el poder rompedor. La presión del barreno es la presión ejercida por la pared de los taladros producida por los gases de la detonación. Representa de un 30 o representa de 30 a 70% de la presión de detonación. Potencia y energía. Un explosivo no se evalúa únicamente por el conocimiento de la energía total liberada, sino también por el grado de liberación de la misma, o sea, de la liberación de la energía y desplazamiento del material, ¿no? En este caso es una fórmula teórica. RBS es igual a RBWS por la densidad del explosivo sobre la densidad del ángulo, ¿no? La sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es la facilidad de iniciación de un explosivo o el autosostenimiento de la onda de detonación a través de su masa. Es una, es una propiedad inherente de un explosivo. La estabilidad química quiere decir
que el explosivo no pierda sus propiedades, ¿no? En el almacenamiento, eh, tanto de punto de vista químico y físico. Bueno, el balance de oxígeno es la cantidad de oxígeno presente en la molécula en comparación a la cantidad de oxígeno que se necesita para su combustión completa. En este caso, en el exceso de oxígeno se produce gases nitrosos, ¿no? Y en el déficit de oxígeno se produce monóxido de carbono. Para las condiciones normales, el balance de oxígeno debe ser igual a cero para que sea una voladura óptima que no produzca gases nitrosos. Resistencia al agua. La resistencia al agua es la habilidad que tiene el explosivo para impedir la penetración del agua dentro de su masa, ¿no? Es la capacidad del explosivo para resistir la exposición al agua, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta gráfica nitrato de amonio con petróleo eh, que no contiene agua, y en esta parte, en la parte derecha, vemos petróleo, nitrato de amonio con una cierta cantidad de agua, donde pierde sus propiedades químicas y físicas. La impedancia se refiere al producto de la densidad del explosivo cargado dentro del taladro y su velocidad de detonación, mientras que para la impedancia de la roca es definido como el producto de la velocidad de la onda P y la densidad del macizo rocoso. La impedancia del explosivo, preferentemente para una buena fragmentación, debe ser mayor a la impedancia de la roca, ¿no? En esta gráfica vemos el producto de la fragmentación y comparado con las impedancias, ¿no? Por ejemplo, en la primera gráfica, en la parte de arriba vemos que la impedancia del explosivo es igual a la impedancia de la roca. Entonces, tenemos más o menos esta granulometría de fragmentación. En la segunda, en la segunda imagen vemos que la impedancia del explosivo es menor, que la impedancia del explosivo es menor que la impedancia de la roca. Y tenemos bolones, ¿cierto? Entonces, esta es una mala voladura. No tenemos una buena fragmentación. Y en la parte última vemos que la impedancia de la roca es menor que la impedancia del explosivo. En este caso tenemos una buena fragmentación. Esta es una buena voladura, ¿no? La generación de gases se produce por dos fuentes. Uno es la inestabilidad química. Está dado por el periodo o intervalo de tiempo cuando el explosivo no puede permanecer o mantener su composición química básica. Y otro cuando el balance de oxígeno es diferente a cero. En este caso está en déficit de oxígeno o eh, hay en exceso de oxígeno. En esta gráfica, en la parte baja tenemos dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, ¿no? Generación de gases naranjas, en exceso de oxígeno, ¿no? Muchas gracias. Invitamos a que se suscriban y darle me gusta al canal. Muchas gracias.